Gracias, muchas gracias por hacernos parte de su fin de semana. Hoy agradecemos la presencia en este encuentro del doctor Miguel Ramón Ureña, infectólogo. Nada más oportuna su presencia en este programa porque saben ustedes cómo se incrementan los casos de dengue cuando cumplimos 6 meses del año. Y yo pienso que vale la pena que edifiquemos a la población en torno a qué se está haciendo, cómo podemos prevenir, qué hay que hacer en términos generales para evitar que a nosotros nos toque de cerca la presencia del dengue, de la chikungunya y del Zika. Todo eso y más con el doctor Miguel Ramón Ureña, infectólogo, en este encuentro. No se mueva, que apenas comenzamos. Vale la pena que comencemos por aquí. La infectología es una especialidad médica que se encarga del estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades producidas por agentes infecciosos. Hablamos de bacterias, virus, hongos y parásitos. Y está muy relacionada con la medicina interna y la pediatría. Miguel Ramón, qué gusto que hayas aceptado estar con nosotros en este programa. Para mí es un verdadero placer. Estamos a tu disposición para lo que ustedes quieran informarse. Mira, a estas alturas, sobre todo con los avances de la medicina, yo pensé que lo de el virus del Zika, digamos que el dengue y lo que hay detrás, eso iba a ser letra muerta. Porque así mismo como las infecciones pudieron erradicarse con la penicilina, así mismo como otras enfermedades se han controlado, claro. Yo pensé que a estas alturas del juego un mosquito lo íbamos a poder frenar. Controlar. Bueno, el problema básicamente es que ojalá todos los seres humanos entendamos que es un poco arrogante de parte de la humanidad como tal considerar que tenemos los pleitos ganados en contra de especies vivas, de agentes biológicos que nos llevan aproximadamente 700 millones de años de evolución y que han logrado sobrevivir a la gran mayoría de las grandes mortandades que se han dado en la historia del planeta Tierra. Cuando todavía nosotros éramos monos que colgábamos de los árboles hace 4 millones de años, ya las bacterias, los virus, hongos y algunos parásitos tenían una vida acumulada y una inteligencia genética que es transmitida de generación en generación y que estos animales con esa inteligencia genética son capaces de adaptarse a los cambios. Y dentro de esos cambios, a los ataques que nosotros, los seres humanos, hemos diseñado para ellos en búsqueda de la salud del ser humano. No, y sobre todo en búsqueda de nuestra defensa. Es correcto. Entonces hay que entender, primero, nosotros somos entidades vivas en un cuerpo en donde cohabitan miles de millones de bacterias. Seres vivos. Que son seres vivos. Seres vivos. Se calcula que aproximadamente 3.5 kilos de nuestro peso se debe a nuestros acompañantes. O sea, a las bacterias, a los hongos, a los virus y a los parásitos que viven con nosotros de manera cotidiana. Y que si no estuvieran es posible que la vida nuestra... Sería imposible la vida. No fuera posible. La vida humana como la conocemos hoy sería sencillamente imposible. Hay un pensador chileno que habla de lo mismo. Dice que la vida es un conjunto de seres vivos que forman un solo cuerpo. Y esa es la gran realidad. Es correcto. La gran realidad. Dentro de ese proceso, nosotros les hemos enseñado, hemos colaborado con esa inteligencia genética microbiana, porque nosotros hemos diseñado una serie de procesos de mejora en algunas áreas. Voy a poner el ejemplo. Primero empecemos con los tratamientos antibióticos. Nosotros empezamos en el año 29 con el descubrimiento de la penicilina a modificar nuestra propia
población bacteriana interna, lo que nosotros llamamos el microbioma humano. Cuando empezamos a consumir penicilina, empezamos a hacerle presión a las bacterias y en un periodo no mayor de 10 años ya existían bacterias resistentes a la penicilina. Ya ellas hicieron resistencia. De ahí en más, todo es historia. Nosotros estamos ahora enfrentados en esta época, en el siglo XXI, estamos enfrentados al surgimiento de superbacterias. Esas superbacterias son capaces de resistir a todos los antibióticos conocidos. Entonces, por eso es que hay antibióticos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, porque me imagino que los antibióticos de primera generación ya hay determinados virus o determinados... La gente tiene la tendencia a pensar en generaciones como si fueran un proceso evolutivo de los antibióticos. Eso pero te iba a preguntar. Vamos a explicarlo eso, Miguel. Mira cómo son. Los antibióticos, hay diferentes familias de antimicrobianos. Los antibióticos son un grupo que son todas aquellas drogas que han sido sintetizadas a partir de otros seres vivos. Los antibióticos se sintetizan todos a través de otros seres vivos. Por ejemplo, los hongos muy difícilmente conviven con las bacterias. Por lo tanto, los hongos han diseñado su propia estructura de ataque. De defensa, o de ataque y de defensa. Es correcto. Y ellos producen antibióticos. Nosotros aprendimos de los hongos a cultivar antibióticos con cultivos de hongos. Y nosotros agarramos esa sustancia que los hongos producen y lo aplicamos al ser humano para matar bacterias. ¿Qué sucedió? Que esas familias de antibióticos se separaron de acuerdo a la estructura química que lo conformaba. Y de esas modificaciones químicas surgió una familia que se llaman cefalosporinas. Y a las cefalosporinas se desarrolló un listado tan amplio de cefalosporinas que necesitó una clasificación para el mejor uso de las mismas. Y esa clasificación consistió en que vamos a buscar cuáles antibióticos funcionan para unas bacterias, cuáles funcionan para otras. Y de ahí surgieron las generaciones, que no tiene una relación directa con que esas sean primero que las otras. Las de primera generación no necesariamente son más viejas que las de la cuarta generación. Pero todo va a depender al blanco que tú tengas que atacar. Exactamente. Es el blanco que tú tengas que atacar porque es el que define la generación. Determinada enfermedad o determinado cuadro clínico. Para que la población tenga una idea, la primera generación está destinada a atacar gérmenes gram positivos, que es una clasificación. Por ejemplo, la mayoría de las infecciones de la piel... Eso te iba a decir, ¿en qué se da? Sí, la mayoría de las infecciones de la piel son producidas por esos bichos. Por lo tanto, las cefalosporinas de primera generación se usan más frecuentemente en ese tipo de infecciones. ¿Y las infecciones gastrointestinales, por ejemplo? Ahí viene. Entonces, la segunda generación tiene actividad mejor contra gram positivos, pero ya tienen una actividad contra gérmenes del intestino, que se llaman gram negativos. Entonces esa es la segunda. Esa es la segunda generación. ¿Y las de la garganta? La de la garganta puede ser de primera generación. También. Pero después nace la tercera generación. La tercera generación tiene menos poder en contra de los gérmenes que ataca la primera generación, pero ya tienen mucho más poder para matar bacterias del intestino. Esas bacterias del intestino se llaman gram negativos. Y finalmente, la cuarta generación son las cefalosporinas que pueden matar cualquier germen de cualquiera de las tres generaciones anteriores. Ya. Entonces son más fuertes. Sí. No le hacen la misma resistencia que... Es más difícil que le haga resistencia. Los de la cuarta generación, digamos que son los antibióticos más complejos de la familia de las cefalosporinas. Pero los otros antibióticos no tienen ese tipo de clasificación de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Y si yo, por ejemplo, ataco una infección que requiera, digamos, la primera generación con la cuarta generación de antibióticos. Creas resistencia. Entonces creo la resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Para que la gente entienda, los antibióticos mejores son los que atacan solamente a la bacteria que yo quiero matar.
O sea, a la que te está haciendo a la daño. que está haciendo el En un momento problema. específico, porque hay unas Es bacterias que tú correcto. tienes que no hay un momento que no te hacen daño. Es correcto. Tú puedes convivir con Entonces, ellas todo el tiempo. Se ha vendido mucho la idea de que los antibióticos, cuanto más amplio sea su espectro, mejor. Y es exactamente al contrario. Los antibióticos, cuando están indicados para matar a una determinada bacteria, cuanto menos daño le hagan a las demás bacterias, mejor. Y esos son los antibióticos de espectro limitado. Esos son los antibióticos que nosotros deberíamos usar primero. ¿Y por qué en los problemas gastrointestinales se están usando los probióticos? Porque los probióticos son bacterias o derivados de bacterias buenas Ya. que deben vivir en el intestino humano para hacer un equilibrio en contra de las bacterias malas. Ya. Los probióticos en Son general, guardianes de la salud de... sí, y son de las bacterias buenas. Entonces, los probióticos nacieron precisamente a partir de la elaboración de ciertos productos lácteos que utilizan estas bacterias para su producción. El ejemplo más importante son los yogures. El yogur, por ejemplo. El yogur. La boruga, que nosotros conocemos en el Cibao, también sí. funciona de la misma manera. En Sabaneta de Jássica, muy Eso famosa. es. Entonces, ¿qué sucede con los yogures? Los yogures utilizan bacterias buenas para degradar las proteínas de la bacteria y hacerlas más digeribles y hacerlas además tener un sabor más sabroso. Por eso los yogures son tan saludables. Entonces, desde el punto de vista Perdón, práctico, aún con personas que tienen intolerancia con la lactosa. hay personas que tienen intolerancia a la lactosa y hay yogures que vienen de la cabra, de leche de cabra, que tienen mucho menos lactosa que la de la vaca. Así que se recomienda que esas personas, ahora, los que son totalmente intolerantes a los lácteos, pueden usar probióticos que se han sintetizado en los laboratorios para ser administrados Entonces, a está través de bien. las farmacias. Los virus, ¿cómo se combaten? Porque yo quiero que entremos directamente a lo que nos atañe. ¿Cómo no? A los año virus. por año. Al dengue. Es más, nosotros vivimos con el dengue. Lo que pasa es que se potencializa junio, julio, por algunas circunstancias hay atmosféricas, circunstancias que son, lo que claro. podemos hablarla ahorita. Pero entonces, ¿cómo tú vas a tratar el virus? ¿Lo vas a tratar con antibióticos? No. Los virus tienen una peculiaridad. Los virus no responden a los antibióticos. Los antibióticos y los antimicrobianos en general no funcionan para los virus. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque los virus son, por definición, estructuras que tienen una independencia genética, pero que dependen de la célula humana o de cualquier otro animal para desarrollar su progenie. Por ejemplo, Vamos a ponerlo en cristiano eso. para que un virus se multiplique, necesita obligatoriamente esclavizar a una célula en el cuerpo humano. Si estamos hablando de un virus humano, por ejemplo, vamos a hablar del virus del dengue. El virus del dengue tiene que cumplir un ciclo en el mosquito y después debe cumplir otro ciclo en el ser humano. Los virus del dengue son 4 grupos de virus conocidos en esa misma familia y para ser, digamos, muy creativos, los médicos los llamamos virus 1, 2, 3 y 4. Ajá. Sí. Entonces, el común lo llama ¿cómo? No, el dengue es la misma enfermedad para los 4 virus, pero no todos los virus del dengue, o sea, los 4, circulan simultáneamente. O sea, a ti te da un virus. Es correcto. Y tienes ese virus y con ese virus Y cuando te da ese virus, tú desarrollas una tú enfermedad. desarrollas la enfermedad o no. Vamos a ponerlo de la siguiente Sí, manera. eso es importante. Cuando a una persona, especialmente un niño que vive en estas áreas del planeta, le da su primer dengue, vamos a suponer que le dé el primer dengue con el virus tipo 3. Puede que no desarrolle síntomas. El 70% de los casos de dengue de primera vez no necesariamente tiene ni fiebre, Hace sintomatología. ni malestar general, ni ninguna otra No cosa. hace ninguna No hace sintomatología. nada. Y si hace Asintomático algo, lo hace sin complicaciones. Es como si fuera un pequeño cuadro infeccioso. Es y un ya. cuadro
viral convencional cuadro viral. que no tiene demasiados síntomas. Muy bien, el panorama cambia cuando después le toca enfermarse de cualquiera de los otros 3 tipos del virus. O sea, no es que le va a atacar el segundo o el tercero. Puede atacarle el segundo, el tercero o el cuarto. Lo importante es que después que a uno le da el virus 1, uno hace resistencia contra el virus 1, pero queda vulnerable a los otros 3. Y entonces cuando te da en la segunda oportunidad, que puede ser uno cualquiera de los 3, sí, tú también haces resistencia a los 3. No, haces resistencia al que te dio. Al que te dio. Pero ¿Qué tú sucede? puede aparecer otra vez. Sí, claro que sí. A uno, teóricamente a nosotros nos pueden dar el dengue nos puede dar 4 veces. Y después que te dio 4 veces ya no te puede Teóricamente nosotros somos Si logra inmunes. salir de eso, si logra salir de eso, correcto. ahí es por donde yo quiero llevar. Ahora, ¿qué sucede cuando a usted le da una segunda vez o una tercera vez un dengue? Que cada vez que le da una vez más, los síntomas y signos pueden ser peores. No me diga una cosa. Por eso es que la primera vez que a uno le da dengue es casi imposible que uno haga un dengue complicado. Casi nunca nosotros tenemos dengue de primera vez que tenga signos de alarma. Por ejemplo, o que sea un dengue hemorrágico, como le llaman antiguamente las clasificaciones viejas. Si a usted no le ha dado dengue la primera vez, es muy difícil que cuando usted le dé el dengue, usted haga signos de alarma y haya que internarlo o atenderlo de manera peculiar. Déjamelo ahí. Sí. Porque yo pienso que tenemos que ir a unos comerciales, pero vamos a ver cuándo hay alarma, cuando se presenta un cuadro de dengue. Vamos a continuar. Con nosotros y gracias al doctor Miguel Ramón Ureña, infectólogo, que nos hace el favor de acompañarnos en esta noche hablando de dengue, chikungunya y zika. Pero nos vamos a quedar con el dengue, porque todo parece indicar que ha habido un incremento en los casos de dengue en los próximos pasados días y parece que las estadísticas tienen tendencia a aumentar. Así es. Me hablabas de que, bueno, te puede dar una vez, el cuadro, si te da la otra vez, el cuadro pudiera ser un poco más difícil, grave. Y si te da la tercera vez, pudiera ser crónico. Yo quiero preguntarte, tú llegas con el virus a la sala del hospital. Ya tú has tenido cuadros febriles en tu casa, has tomado, digamos, acetaminofén, han bajado, pero a los 3, 4 días ya tú entiendes que el médico es que debe darle seguimiento a tu enfermedad. Tú llegas complicado. Eso significa que tú puedes estar al borde de la muerte cuando tú llegas ya a una sala de un hospital con el virus del dengue y que tú no lo has tratado más que en tu casa con algunos té y algunos antibióticos, No, la recomendación a la población siempre debe ser que si a usted le da la fiebre hoy, usted no necesariamente debe asistir al médico inmediatamente. Asista al médico cuando ese cuadro, que es un cuadro viral, que en la mayoría de los casos se autolimita, usted puede esperar al segundo o el tercer día. Si la fiebre sigue siendo una fiebre intensa y no hay una mejoría del cuadro en los primeros 3 días, usted debe acudir al médico. ¿Cuándo te puede dar una idea de que estamos en presencia Nosotros del virus? Normalmente tenemos signos y síntomas que nos denuncian claramente la posibilidad de un dengue. Primero, fiebre muy alta que no responde con facilidad a los tratamientos para bajar la fiebre convencionales, como el acetaminofén, por ejemplo. Y hay un cuadro de deshidratación que comienza a presentarse. El cuadro de deshidratación empieza un poco más tarde. El dolor de cabeza, el dolor en los ojos o detrás de los ojos, el malestar en el cuerpo, como dolor en el cuerpo, la gente le dice el cuerpo cortado, me duele la espalda, me duele la cadera, me duele la nuca. Esos dolores musculares asociados son típicos del dengue. Y una cosa sumamente importante, un dengue nunca se acompaña de manifestaciones respiratorias como tos, estornudos,
dolor de garganta o mucosidad en la nariz. Mucosidad. Si usted tiene síntomas de fiebre y además tiene síntomas en la garganta, molestias para tragar, tiene tos, por ejemplo, tos y estornudos y producción de moco nasal, la probabilidad de que sea un dengue son infinitamente bajas. ¿De acuerdo? No significa eso que no puede estar el virus del No, dengue. la mayoría de las veces no va a estar el virus del dengue. Las manifestaciones respiratorias con los síntomas de fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, etcétera, que tiene además manifestaciones en garganta, en el pulmón, con la tos, etcétera, etcétera, corresponden a los virus respiratorios y no al virus Y si del se dengue. comienza, desde que llegó al hospital, si se comienza un protocolo lógico, dándole seguimiento al paciente, ¿ese paciente puede hacer un cuadro clínico crónico de un CI, las complicaciones del dengue generalmente aparecen después del 5.º día de la enfermedad. Y esas complicaciones, por eso uno no debe esperar a llegar hasta ese nivel, porque cuando llega a ese nivel, y paradójicamente, cuando parece que los síntomas empiezan a mejorar, es cuando más peligroso es. Pero se el pueden cuadro. prevenir esas complicaciones. Las El médico complicaciones- está en las condiciones de prevenir. No solamente eso, si uno logra hacer el diagnóstico clínico temprano, si uno ve que además de los signos clínicos, tenemos en el laboratorio que los glóbulos blancos están bajitos y que las plaquetas empiezan a bajar, la probabilidad de que estemos frente a un dengue son muy altas. Existen dos pruebas para confirmar si es dengue o no. Una de ellas es una prueba rápida del dengue, que no se hace en todos los hospitales, pero que está disponible en el país, que es la determinación de lo que nosotros llamamos antígeno del virus del dengue. Esa es una prueba que puede estar positiva antes del 5.º día de la enfermedad. Ahora, la prueba más común, la que más tenemos en la República Dominicana disponibles en los hospitales, es una prueba de determinación de anticuerpos. Y esa determinación se logra a partir del 5.º día de la enfermedad. O sea, que nosotros nos hacemos un análisis de dengue, del dengue convencional, de los análisis comunes, antes del 5.º día y es muy poco probable que esa prueba salga positiva. Por lo tanto, la experiencia del profesional, el entrenamiento del médico y los signos clínicos que tiene el paciente son los que ayudan al diagnóstico Entonces, temprano. es fundamental que el médico que reciba al paciente tenga plena conciencia de qué debe hacer en ese momento. Sí. Entonces, se puede dar el caso de que muchas prácticas médicas hayan sido la culpable del deceso. De hecho, tanto autoridades anteriores como las actuales han siempre insistido en que el poco entrenamiento médico para enfrentar esta enfermedad es culpable, no de todas, pero de una gran cantidad de las complicaciones que se presentan. Vamos para atrás. Sí. Primero hablamos del mosquito, que es simplemente un vector. El mosquito no tiene la enfermedad. No, pero el mosquito la sin el transmite. mosquito la enfermedad no existiera. Perfecto. Sí. O sea, ¿cuál es esa combinación? ¿Cómo es que se da el caso? Bueno, el mosquito, yo tengo el virus, Sí. el mosquito me pica a mí, el mosquito te pica a ti. Adquiere el virus tuyo y después pica a una persona. Pero el mosquito tiene una condición especial. ¿Cuál es esa condición especial? No, la que tiene el condición mosquito? básica del mosquito es ingerir el virus a través de la sangre del paciente infectado, a través del intestino llevarla a sus glándulas salivares y cuando pique a la siguiente persona es Sí, capaz pero de tiene que infectarlo. ser el Aedes aegypti. ¿El Aedes aegypti o el Aedes albopictus? Nosotros antes teníamos menos problemas con el dengue y voy a explicar históricamente por qué. El dengue llegó a la isla con los barcos de esclavos que arribaron con la colonia, porque el dengue existió desde siempre en el África, con el mosquito que es originario del África. Sí. Cuando los primeros barcos de esclavos llegaron a la isla, desembarcaron los esclavos y los mosquitos. Y ya los mosquitos tenían contacto con el virus previamente. Con los esclavos que estaban infectados. Enfermos. Muy bien. Ahora bien, ahí llegó el Aedes aegypti. Pero después nos complicamos un poco más las cosas. El Aedes aegypti, durante los siglos, desde la llegada de los colonizadores hasta, yo diría que los años 1960 Estamos y hablando de 70. 1492, 1000. Exacto. Nosotros
tuvimos un dengue con un comportamiento cíclico, pero muy limitado. Noble, digamos. Yo diría que poco destacado Sí. dentro de los síntomas y signos que tenían los pobladores de la isla. Teníamos más problemas con malaria que con dengue. Sí, porque había más zonas desérticas, o sea, Y más había zonas más zonas rurales, rurales que zonas urbanas. y había más agua Es incluso. correcto. O sea, El había más mosquito- manantiales, más qué sé yo Sí, cuánto. ese primer mosquito es un mosquito más urbano, es un mosquito que le gustan más las aguas limpias, es un mosquito que convive con el ser humano con mucha facilidad en los closets de nosotros. Y le gusta el día. En las habitaciones oscuras. Le gusta la ropa azul, especialmente azul oscuro o los colores oscuros. Le gusta la penumbra, la tranquilidad de la penumbra en el amanecer y en el atardecer, que son los dos momentos en que el virus, la mosquita más pica. Sí. Y la única que pica es la mosquita hembra porque necesita de la hemoglobina de la sangre para reproducir sus huevos. El mosquito macho no pica seres humanos. El problema se complicó cuando nosotros en los años 70, durante las crisis financieras de América Latina, empezamos a importar gomas usadas desde los países asiáticos. Con esas gomas vinieron los huevos de otro Aedes, ya no aegypti, sino de un Aedes que se llama Albopictus, que también se llama el tigre asiático. Es más agresivo que el Aedes No, aegypti. es mucho más agresivo porque a diferencia del Aedes aegypti es también rural, no solamente urbano. No importa mucho qué tan limpia el agua esté, ellos se reproducen No igual. me diga, pero es peor todavía. Sí, y no solamente eso, los huevos del Aedes albopictus nacen con el virus incorporado, de forma tal que O sea que no después que son el mosquito- vector, no son vector. no hay necesidad de que una progenie de un Aedes albopictus que puso sus huevos, estando la madre infectada del virus, los huevos de esa madre van a nacer todos con la capacidad de transmitir la enfermedad. O sea, ya no son, como insisto, ya no son el Ya vector. no son vectores. Ya ellos son los que transmiten la Es enfermedad. correcto. Y, Ya no- estamos llenos de ese mosquito aquí. Nosotros tenemos una proporción del mosquito de aproximadamente 70% 30%. Eso quiere decir que la mayoría sigue siendo Aedes aegypti, pero el Aedes albopictus ha ido tomando cada vez más fuerza. No, y me imagino que exponencialmente va creciendo. Debe crecer exponencialmente porque hasta el momento, de unos cuantos mosquitos de la década de los 70, hemos pasado a una población importante en esta década. En Brasil intentaron hacer una Modificación una genética. manipulación genética es. del mosquito y pudo haberle dado resultado. Y yo creo que esos esfuerzos hay que mantenerlos. Yo creo que nosotros, en la incapacidad que tenemos en este momento de combatir al virus, porque me preguntabas hace un rato, ¿qué hacemos para combatir los virus? Bueno, pues francamente contra los virus hay pocos tratamientos disponibles. Contra el dengue no hay ninguno. Sí, pero la influenza se controla. Pero la influenza tiene una conformación genética distinta. Los virus son dos grandes grupos de virus. Unos virus están hechos en base a un código genético que se llama DNA, que es un código de doble cadena, y hay otro grupo de virus que son RNA, que son de una sola cadena. Explícate Nosotros, eso, Miguel Ramón. Eso, ¿qué eso sucede? de una cadena y dos Claro, cadenas. quienes tienen conocimiento del código genético saben que el ácido desoxirribonucleico es el elemento central del código genético Fundamental. de los seres vivos. De todos los seres vivos. De todos los seres vivos de este planeta. Nosotros, ese DNA está compuesto de dos cadenas que se enlazan a través de unas terminales. Y eso se enrolla en una espiral y eso es el contenido del núcleo de cada célula de los seres vivos. Ese es el ADN de cada quien. Ese es el ADN de cada quien. Ya. Sin embargo, existen virus RNA, que es una sola cadena del DNA, que viven con esa información genética y para ellos eso es suficiente. Cuando nosotros tenemos tratamientos para algunos virus, normalmente lo tenemos porque logramos romper la doble cadena del DNA.
pero hay muy pocos tratamientos para romper una cadena única de RNA. Porque hay tratamientos virales que se combaten con antibióticos. Por ejemplo, el oseltamivir es la droga disponible más activa contra el virus de la influenza. Eso es antibiótico. Eso es un antiviral. Un antiviral. Si tú se lo pones a una bacteria, no le hace nada. Y entonces, ¿en qué momento tú, para un virus, tú Cuanto usas antes el tú antibiótico? comiences el antiviral, cuanto antes tú lo empieces, más efectivo es. Por ejemplo, contra los virus del herpes también existen tratamientos. El aciclovir, por ejemplo, es un tratamiento contra los virus del herpes. ¿Y del VIH? Contra el VIH hay antivirales, antirretrovirales. O sea que hay algunos virus que hemos sido capaces de diseñar tratamientos, pero contra otros todavía no tenemos nada disponible y el dengue es uno de ellos. Yo soy de la creencia de que muchas veces las investigaciones dependen en los países desarrollados de la importancia que esa población le dé a una determinada enfermedad. Si a los países ricos no le da el dengue, es muy poco probable que desarrollemos tecnología para el tratamiento del dengue. Sí, pero cuando ese virus le afecte los intereses a ese sector de poder, tú puedes tener por seguro que así será. ¿Tú crees que pudiéramos contar alguna vez con una vacuna antidengue? Se ha trabajado y yo creo que existen avances suficientes. Nosotros creemos que hemos avanzado lo suficiente para que yo calculo que en unos 10 años tengamos pruebas de poblaciones afectadas que ya se están haciendo, pero México, por ejemplo, en poblaciones más limitadas. En México, por ejemplo, y en el África se ha hecho mucho trabajo de eso. Es que en África y en el Asia hay que también. Permanentemente estar trabajando con los virus. ¿Por qué en África se desarrollan tantos virus? Yo creo que el problema ha sido que nosotros nacimos como especie en el África. O sea, los seres humanos venimos de una raíz común y todo parece indicar, por lo menos los estudios antropológicos parecen indicar que todas las razas de los seres humanos nacieron en África. Hay una alerta ahora por el ébola. Y yo creo que hay que seguirla teniendo. Yo pensé que se había controlado. No, nosotros las prácticas de desarrollo humano han generado una invasión a territorios que antes eran ajenos, que estaban en poder de otras especies animales. Nosotros hemos ido invadiendo cada vez más terreno. Nos está pasando aquí en América con el hantavirus, que es un virus que normalmente lo transmiten roedores en las selvas tropicales. Cada vez que nosotros abordamos un ecosistema al que los seres humanos no estábamos acostumbrados a atacar, estamos generando respuestas de la naturaleza en contra de ese ataque y en parte esa es la razón de la existencia del ébola y del hantavirus. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos digas cómo nos vamos a defender y si hay que llamar al Chapulín Colorado, porque quién sabe. Continuamos con el programa. Una información que quiero compartir con ustedes: el viceministro de Producción y Desarrollo Comunitario de la Presidencia, Juan Pumarol, y el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, el señor Juan Francisco Caraballo, en su recorrido por la sierra, qué bueno, hicieron una parada en el municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, para hacer entrega de un camión refrigerado a los miembros de la Asociación de Pescadores y Acuicultores de Sabana Iglesia. La entrega es cumpliendo una promesa realizada a esos pescadores hecha por el presidente Danilo Medina en su visita sorpresa 203 a ese municipio que vive básicamente de la pesca como una de las principales actividades económicas. En el acto de entrega, los pescadores Juan Pumarol sostuvo que el gobierno ha venido cumpliendo a cabalidad con todos los compromisos que han asumido con los productores del país y las comunidades que siempre solicitan obras de infraestructura. Yo pienso que esto es una buena noticia en este momento cuando esa zona por ahí está desarrollando un turismo maravilloso. Hay una cantidad enorme de restaurantes que han abierto, digamos, al amparo de las ofertas de los peces que están criando ahí en granjas y cosas. Yo pienso que eso da resultados porque los embalses están ahí, están dando resultados para los cultivos y para brindar agua potable
a las poblaciones de Santiago y Moca fundamentalmente. Y entonces, bueno, para la producción agrícola de los peces, bueno, pues entonces yo pienso que todo eso vale la pena. El doctor Miguel Ramón Ureña, infectólogo, nos está haciendo el favor de acompañarnos. Y en estos minutos finales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las estadísticas han crecido. ¿Qué está haciendo Salud Pública? Porque déjame hacer un comentario con respecto a esa noticia que me parece interesante además. Cuanto más peces tengan nuestras reservas hídricas, menos mosquitos tenemos. No me digas. Claro. Es parte del proceso del ecosistema. Los cubanos usaron mucho la técnica de los guppies en los tanques de agua de las personas que tenían que almacenar agua. Precisamente los guppies son unos pescaditos chiquitos que crecen en aguas estancadas. Son esos pececitos chiquititos que, y los peces grandes, cuando son pequeños, también utilizan mucho las larvas del mosquito como fuente de proteína. De alimentación. Por lo tanto, en esas aguas estancas, que son las grandes presas, la reproducción piscícola permite el control del mosquito. Bueno, y a la gente le gusta los pececitos tenerlo en, ¿cómo se llama? Exactamente. Como ornato. En las grandes epidemias de Cuba, una de las medidas de control que asumieron fue regalar pececitos. Porque en Cuba las muertes por dengue se redujeron, pero notablemente, claro, pero en los próximos pasados 10 años. Las muertes de las epidemias fueron dramáticas. Entonces, ¿por qué no asumimos? Mira, yo ¿Qué creo es lo que nos está pasando? Yo creo que en un país que depende tanto del agua almacenada, nosotros debemos aprender a convivir con la enfermedad, pero nosotros la única manera de hacerlo es que nosotros entendamos que no toda la responsabilidad recae sobre los hombros de las autoridades sanitarias. Nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que ir a los ayuntamientos, nosotros tenemos que ver la deposición de la basura, nosotros tenemos que ver el uso del plástico, probablemente la plaga más importante del siglo XXI para los países en vías de desarrollo. Nosotros tenemos que estar conscientes que cuando nosotros teníamos clásicamente aquella cátedra de que los mosquitos crecían en los cascarones vacíos de los huevos, en los cascotes de botella, en las que sé yo qué, señores, nosotros tenemos el plástico, nosotros pasamos de una cultura del uso de la funda de papel de traza, pasamos a la cultura del uso del plástico sin que nos educaran en consecuencia. Y nosotros usamos el plástico como si fuera la forma más natural de convivencia con la basura que el ser humano tiene. Agarramos los vasos plásticos, los tiramos en las carreteras. En las aceras. Esos vasos en los contenes. Quedan parados y hay agua. Eso es un reservorio perfecto para la reproducción del mosquito. Y yo aseguro que en las carreteras del país, cuando se hacen las podas de las cunetas, de las zanjas laterales, se descubren cientos de miles de libras de plástico escondidas debajo de las hierbas. Entonces hay una bendita carga de inconsciencia enorme. Precisamente. Y ese es, yo siempre he dicho, me lo han criticado, pero lo tengo que repetir, nosotros somos, desde el punto de vista del manejo del plástico, uno de los países más cochinos del área. Nosotros no sabemos bregar con el plástico. Tenemos las costas llenas de plástico, tenemos los ríos llenos de plástico, tenemos los basureros nuestros, las casas están llenas de plástico. Y todos los plásticos, cuando le cae un poquito de agua, de lluvia, se convierte en un criadero de mosquitos para el Aedes aegypti. Se nos acabó el tiempo. Qué triste. Yo pensé que podíamos seguir hablando, pero tú sabes cómo nos limita el tiempo. Para todo, hasta para la vida. Así es. Gracias a ti, Miguel Ramón Ureña, el doctor Miguel Ramón Ureña, infectólogo, nos hizo el favor de acompañarnos en este encuentro. El próximo fin de semana nos reunimos por aquí, por Telefuturo, Canal 23.